La República de Lituania es un país de la región báltica de Europa, es uno de los 3 estados bálticos y se encuentra en la costa este del mar Báltico. El país comparte fronteras con Letonia por el norte, Bielorrusia por el este y sur, Polonia por el sur y Rusia por el suroeste. Hacia el siglo XIV el Gran Ducado de Lituania era el país más grande de Europa, conformado por la actual Lituania, Bielorrusia, la mayor parte de Ucrania y partes de Polonia y Rusia. Y luego la mancomunidad de Polonia y Lituania fue establecida por la Unión de Lublin. Esta duró más de 2 siglos hasta finales del siglo XVIII, cuando el Imperio ruso anexó la mayor parte del territorio de Lituania, hasta que después de la Primera Guerra Mundial se firmó el Acta de Independencia de Lituania, fundándose así la moderna República de Lituania. Lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial Lituania volvió a ser ocupada y tras el final de la guerra la Unión Soviética volvió a tomar Lituania hasta la disolución de la Unión Soviética en la década de los 90, convirtiéndose Lituania en la primera República Soviética en separarse. Actualmente Lituania es un país desarrollado con altos ingresos, tiene una economía avanzada y ocupa el puesto 35 en el índice de desarrollo humano. Según estadísticas de 2019, el país fue visitado este año por casi 2 millones de visitantes extranjeros. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El primer registro conocido del nombre de Lituania está en una historia del 9 de marzo de 1009 de San Bruno en la crónica de Quedlinburg. Esta crónica registró una forma latinizada del nombre Lietuva, pero debido a la falta de evidencia confiable se desconoce el verdadero significado del nombre del país, aunque hay algunas versiones plausibles. La primera es que Lietava era un pequeño río en el área central del estado lituano temprano y una posible primera capital del eventual Gran Ducado de Lituania. Generalmente se acredita esto como la fuente del nombre, pero algunos dudan de ello. Y otra hipótesis es que Lietuva se relaciona con la palabra Laisiai, pues a mediados del siglo XIII los Laisiai eran un grupo social guerrero distinto de la sociedad lituana, y de acá el nombre de Lituania. El nombre de Lituania en todas las lenguas deriva de Lietuva, el nombre de Lituania en lituano. En latín le añadió el sufijo ana, que significa pertenencia, y el sufijo ia, que indica lugar, para formar Lituania, de donde deriva Lituania. Para el origen de Lietuva existen muchas teorías. Puede derivarse de Lietus, que en lituano significa lluvia, así que Lituania sería lugar lluvioso. También puede derivarse de Lieti, que significa consolidar o unir, en alusión a la unificación de Lituania. Cuando todos los pueblos de la región se unieron, significaría algo como sitio unificado. O puede derivar de Lietava, un riachuelo, viene de Lietis, que en lituano es derramar, por los frecuentes desbordamientos. Lietis deriva de la raíz indoeuropea leia. Lituania significaría sitio de los derrames. Laisiai es otro posible origen, que eran un grupo social de la antigua Lituania, que significaría lugar de los Laisiai. Número 2. Los primeros pueblos se asentaron en el territorio de Lituania después de la última glaciación en el milenio 10 a.C., existiendo las culturas Kunda, Neman y Narva. Estos eran cazadores ambulantes y no formaban asentamientos estables. Ya la agricultura surgió alrededor del tercer milenio a.C. junto con la artesanía y el comercio, y luego empezaron a llegar indoeuropeos mezclándose con la población local y formando varias tribus bálticas. Posteriormente, desde el siglo IX hasta el siglo XI, las costas bálticas fueron objeto de incursiones de los vikingos. Asimismo, durante este periodo, los territorios lituanos pagaban tributo a la Rus de Kiev, y desde mediados del siglo XII, los lituanos invadieron los territorios rutenos, pues existía una fuerza militar lituana organizada. Eso desencadenó una lucha por el poder en Lituania. Asimismo, esto inició la formación de un estado temprano, a partir del cual se desarrolló el Gran Ducado de Lituania, del cual fue coronado rey Mindaugas, pero tras su muerte la población pagana fue blanco de las cruzadas cristianas, y pese a la devastadora lucha de un siglo con las órdenes, el Gran Ducado de Lituania se expandió rápidamente, pero esta expansión duró hasta 1263, cuando tuvo lugar la batalla de Saule, donde los hermanos de Livonia fueron derrotados y se detuvo su posterior conquista de las tierras bálticas. Sin embargo, ya hacia fines del siglo XIV, Lituania era uno de los países más grandes de Europa, y el gran duque Jogaila aceptó
convertirse en rey de Polonia, embarcándose en la cristianización de sus territorios. Luego, en 1392, Vytautas el Grande se convirtió en gran duque de Lituania y durante su reinado Lituania alcanzó la cima de su expansión territorial. Sin embargo, posterior a su muerte, la nobleza lituana intentó romper la unión entre Polonia y Lituania, pero a fines del siglo XV Lituania se vio obligada a buscar una alianza más estrecha con Polonia, cuando el creciente poder del Gran Ducado de Moscú amenazó a los principados rusos de Lituania y provocó las guerras moscovita-Lituania y la guerra de Livonia. La guerra de Livonia cesó con la tregua de Jan Zapolsky firmada en 1582, en la cual se establecía la recuperación de ciertos territorios y la entrega de otros, pero la tregua se rompió cuando los polacos invadieron Moscovia en 1605. La alianza entre Polonia y Lituania se dio con la creación de la Commonwealth polaco-lituana en 1569 y como miembro de esta unión Lituania conservó sus instituciones, incluido un ejército, una moneda y leyes estatutarias independientes, aunque eventualmente la polonización afectó todos los aspectos de la vida lituana y durante los siglos XVI y XVII floreció la cultura, el arte y la educación. Y a partir de 1573 los reyes de Polonia y los grandes duques de Lituania tuvieron libertades cada vez mayores. Lamentablemente se dice que esto condujo a la anarquía y a la eventual disolución del Estado. La mancomunidad polaco-lituana alcanzó su edad de oro a principios del siglo XVII. Su parlamento estaba dominado por nobles reacios a involucrarse en la guerra de los 30 años, pero esta neutralidad salvó al país de los estragos de un conflicto político-religioso que devastó la mayor parte de la Europa contemporánea. Por su parte, Vilnius, la capital lituana, fue tomada por el ejército ruso en 1655, fue saqueada y muchas personas fueron asesinadas. La ocupación rusa del Gran Ducado de Lituania duró hasta 1661. Las campañas de esta época contra los rusos y los suecos se conocen como el Diluvio. Y posteriormente Lituania fue devastada durante la Gran Guerra del Norte. Se dice que esta guerra, una plaga y una hambruna causaron la muerte de aproximadamente el 40% de la población del país. Así que para 1791 se adoptó una constitución que buscaba reparar los defectos políticos de la Commonwealth, introduciendo elementos de igualdad política entre la gente del pueblo y la nobleza, evitando así abusos. Sin embargo, la mancomunidad fue dividida entre los años 1772 y 1795 por el Imperio Ruso, Prusia y la monarquía de los Habsburgo, pasando a formar la mayor parte del territorio lituano, parte del Imperio Ruso. Así, las autoridades zaristas implementaron una serie de políticas de rusificación e hicieron de Lituania parte de una nueva región administrativa llamada Nordwesterkrai. Sin embargo, en Lituania el proceso de rusificación fracasó y entre los años 1867 y 1868 un gran número de lituanos fueron a los Estados Unidos después de una hambruna. Por su parte, el historiador lituano Simonas Daukantas promovió un retorno a las tradiciones lituanas anteriores a la Commonwealth, que describió como una edad de oro de Lituania, así que sus obras y las de Teodor Narbuo inspiraron un renacimiento nacional lituano, sentando las bases de la nación lituana moderna y de la Lituania independiente. Posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania ocupó todo el territorio de Lituania y Curlandia, estableciéndose una nueva entidad administrativa llamada Overós, y los lituanos perdieron todos los derechos políticos que habían obtenido. Pese a esto, hubo cierta intelectualidad lituana que trató de aprovechar esta situación geopolítica para tratar de restaurar la independencia lituana. Así las cosas, para septiembre de 1917 se eligió un Consejo de Lituania, el cual adoptó el Acta de Independencia de Lituania en febrero de 1918, la cual proclamó la restauración del Estado independiente de Lituania, gobernado por principios democráticos, con Vilnius como su capital. Sin embargo, Lituania debió librar 3 guerras de independencia contra los bolcheviques, los vermontianos y contra Polonia, pero a medida que Lituania comenzó a ganar estabilidad, los países extranjeros comenzaron a reconocerla y para 1921 Lituania fue admitida en la Sociedad de Naciones. Lamentablemente, en diciembre de 1921
1926 se produjo un golpe de estado militar que supuso la sustitución del gobierno elegido democráticamente por un gobierno autoritario conservador dirigido por Antanas Smetona. Luego en 1927 se disolvió el Seimas y en 1928 se adoptó una nueva constitución y gradualmente se fue prohibiendo la oposición y se restringieron muchos derechos de las minorías, lo que ocasionó hacia mediados de la década de 1930 varias huelgas. Luego, para marzo de 1939, la Alemania nazi dio un ultimátum a Lituania exigiendo que renunciara a la región de Klaipėda, por lo que el gobierno lituano aceptó el ultimátum y Lituania se declaró neutral durante la Segunda Guerra Mundial, aunque en 1940 se vio obligada por los soviéticos a reemplazar su gobierno y permitir la entrada del Ejército Rojo al país. Así las cosas, el 21 de julio de 1940 fue proclamada la República Socialista Soviética de Lituania y aceptada en la Unión Soviética el 3 de agosto. Seguidamente Lituania se sovietizó rápidamente. Posteriormente, en 1941, cuando la Alemania nazi atacó a la Unión Soviética, los lituanos comenzaron el levantamiento de junio, luego proclamaron la independencia y organizaron el gobierno provisional de Lituania, el cual se disolvió rápidamente y Lituania pasó a formar parte de la administración civil alemana. Esto provocó que fueran asesinados muchos judíos lituanos. Seguidamente, y tras la retirada de las fuerzas armadas alemanas, los soviéticos restablecieron su control de Lituania en 1944. Esto reanudó las deportaciones masivas a Siberia y que se prohibieran todos los símbolos nacionales lituanos. Posteriormente se alentó la migración de trabajadores hacia Lituania con la intención de integrar aún más a Lituania en la Unión Soviética y desarrollar la industria del país. Esta ocupación soviética estuvo acompañada por la guerra de guerrillas de la población lituana que tuvo lugar entre 1944 y 1953. Se estima que unos 50.000 lituanos se internaron en los bosques y lucharon contra los ocupantes soviéticos, y pese a que los lituanos no lograron su objetivo de liberar a Lituania, sí legitimaron su voluntad de ser independientes. Y luego, incluso con la supresión de la resistencia partidista, el gobierno soviético no pudo detener el movimiento por la independencia de Lituania. Así, para el año 1988 tuvo lugar una gran manifestación en el Parque Vingis de Vilnius, donde asistieron aproximadamente 250.000 personas. Esta manifestación fue un movimiento que condujo a la restauración de un estado independiente de Lituania. Y al año siguiente se organizó Baltic Way, que fue una cadena humana que se extendió por 600 kilómetros, expresando los deseos de Lituania, Letonia y Estonia de separarse de la Unión Soviética. Así las cosas, el 11 de marzo de 1990 el Consejo Supremo anunció la restauración de la independencia de Lituania, siendo Lituania la primera república ocupada por los soviéticos en anunciar la restitución de su independencia. Esto provocó que al mes siguiente los soviéticos impusieran un bloqueo económico a Lituania, pero pese a todo Lituania se mantuvo firme en su independencia. Gradualmente las relaciones se fueron restableciendo. Sin embargo, en enero de 1991 se dio un intento de golpe de estado por parte de los soviéticos y aunque murieron algunos civiles y varios más resultaron heridos, el golpe no fue exitoso y hacia febrero de 1991 el Parlamento islandés reconoció la independencia de Lituania y para septiembre de este mismo año Lituania fue admitida en las Naciones Unidas. Luego, en octubre de 1992 se votó un referéndum para adoptar la constitución actual y en las elecciones generales de 1993, Algirdas Brazauskas se convirtió en el primer presidente tras la restauración de la independencia de Lituania. En mayo del 2001, Lituania se unió a la Organización Mundial del Comercio, en 2004 a la OTAN y también se convirtió en miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Luego, en 2007 se volvió miembro del Acuerdo de Schengen y en 2015 se unió a la Eurozona y adoptó la moneda única de la Unión Europea. Y posteriormente, en 2018, Lituania se unió oficialmente a la OCDE. En el noreste del viejo continente se encuentra una región poco recordada y a veces subestimada. Los países bálticos llevan poco menos de 30 años desde que se independizaron de la Unión Soviética y en este periodo han conseguido grandes logros que se suman a varios otros aportes que han dado a la historia. ¿Por qué se les considera como una región y qué tanto los caracteriza? Primero, nociones geográficas. Tradicionalmente hablando, los países bálticos son tres: Estonia, Letonia y Lituania. Las costas de estos tres países están bañadas por el homónimo Mar Báltico. Ahora, si queremos irnos a un sentido más estricto del término,
De las 3 repúblicas, solo 2 son étnica y culturalmente bálticas, Letonia y Lituania. Esto debido a que sus respectivos idiomas son los únicos sobrevivientes de las llamadas lenguas bálticas. Ahora, ¿por qué usualmente se considera a estos países como parte de una misma región? A decir verdad, esto se debe más a motivos geopolíticos e históricos que culturales. Las razones históricas pueden remontarse a que los antiguos pueblos estonios y bálticos fueron los últimos en cristianizarse entre los siglos XIII y XIV, siendo considerados como los últimos estados paganos de Europa. Asimismo, fue la última región en donde aparecerían estados organizados documentados. Número 3. Vilnius es la capital y ciudad más grande de Lituania. Al 2023 se estima su población en poco más de 593.000 habitantes, aunque si se toma toda el área urbana funcional de Vilnius, la población supera los 718.000 habitantes. Vilnius está situada en el sureste de Lituania, en la confluencia de los ríos Vilnia y Neris, y actualmente es la segunda ciudad más grande de los estados bálticos, siendo a su vez la sede del gobierno nacional de Lituania y del municipio del distrito de Vilnius. Esta ciudad es conocida, entre otras cosas, por la arquitectura de su casco antiguo, el cual es uno de los cascos antiguos más grandes y mejor conservados del norte, este y centro de Europa, siendo incluso declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. El estilo arquitectónico barroco de Vilna lleva el nombre de esta ciudad, la cual es la ciudad barroca más grande del norte de los Alpes y la más alejada al este. Este estilo fue formado por un alumno de la Universidad de Vilnius, por lo que la mayoría de los edificios de este estilo se conservan en Vilnius. Vilnius destacó por su población multicultural durante la época de la mancomunidad polaco-lituana, y fuentes contemporáneas la compararon con Babilonia. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y el respectivo holocausto en esta, Vilnius era uno de los centros judíos más importantes de Europa. Napoleón llegó a llamar a esta ciudad como la Jerusalén del Norte, y más recientemente en 2009 Vilnius fue seleccionada como la capital europea de la cultura, y en 2021 fue nombrada como una de las 25 ciudades del futuro de FD Intelligence. El nombre de Vilnius se origina en el río Vilni. La ciudad fue capital del reino de Lituania y más tarde del Gran Ducado de Lituania, y varios países afirman que el centro geográfico de Europa se encuentra en sus territorios. Vilnius tiene una extensión territorial de aproximadamente 402 kilómetros cuadrados y su territorio está dividido entre edificios que ocupan poco más del 29% del área, espacios verdes ocupando casi el 69% del área y las aguas ocupan solo un 2,1% del área, siendo así Vilnius una de las capitales más verdes de Europa. En cuanto al clima, el de Vilnius es continental húmedo, estimada la temperatura media anual en 7,3 grados centígrados, siendo enero el mes más frío y julio el más cálido. Culturalmente, durante siglos Vilnius fue un centro del arte del Gran Ducado de Lituania y ha atraído artistas de toda Europa. La ciudad tiene muchos museos de diferentes tipos, muchas galerías de arte prominentes y la mayor feria del libro de los países bálticos se celebra anualmente en Vilnius. En cuanto al gobierno de la ciudad, Vilnius es administrada por un alcalde que es elegido directamente en un sistema de 2 vueltas por los votantes registrados en el municipio, y también se elige un consejo de 50 miembros para periodos de 4 años. Vilnius está dividida en 21 ancianatos o distritos municipales, siendo Valakampa y Turniquet los lugares más prestigiosos de la ciudad. Asimismo, en Vilnius se pueden encontrar varias universidades y centros de investigación, y varias empresas extranjeras tienen su sede en Vilnius, y Vilnius Tech Park es el mayor centro de nuevas empresas de tecnología de la información en los países bálticos y nórdicos. De igual forma, Vilnius es un centro popular de empresas fintech debido a las regulaciones flexibles. Y finalmente, Vilnius cada año recibe gran cantidad de visitantes extranjeros. Los servicios turísticos mejor valorados en esta ciudad son la calidad de sus restaurantes, lo atractivo del casco antiguo, los hoteles y el hecho de que la ciudad es una de las pocas capitales europeas que permiten volar en globo aerostático.
Número 4. Lituania es un país ubicado en la región báltica, siendo el más poblado de los estados bálticos. El país cubre un área de 65.300 kilómetros cuadrados y tiene una costa de 262 kilómetros, la cual consiste en la costa continental y la costa del Curonian Spit. Por su parte, el principal puerto de aguas cálidas de Lituania, que es Klaipėda, se encuentra en la desembocadura estrecha de la laguna de Curonian y el río Neman, que es el principal y más grande río del país, y algunos de sus afluentes se utilizan para el transporte marítimo interno. Lituania es glacialmente plana, excepto por las colinas morrénicas en las tierras altas occidentales y las tierras altas orientales, que no superan los 300 metros. El terreno del país está marcado por numerosos pequeños lagos y pantanos y una zona de bosque mixto que cubre más del 33% del país. La piedra caliza, la arcilla, la arena y la grava son los principales recursos naturales de Lituania, aunque la plataforma costera ofrece quizás 1.600.000 metros cúbicos de depósitos de petróleo, y el sureste del país podría proporcionar altos rendimientos de mineral de hierro y granito. Lituania se encuentra en el borde de la llanura del norte de Europa. Su paisaje fue suavizado por los glaciares de la última glaciación y es una combinación de tierras bajas moderadas y tierras altas. El punto más alto del país es la colina Austojas en la parte este del territorio, y Lituania presenta numerosos lagos y humedales, siendo el lago Drūksai el más grande, Tauganas el más profundo y Asveja el lago más largo de Lituania. En sí, Lituania es un país de colinas suavemente onduladas, muchos bosques, ríos, arroyos y lagos, siendo su principal recurso natural las tierras agrícolas. En cuanto al clima, Lituania tiene un clima continental húmedo. Las temperaturas promedio en la costa son de 1,6 grados centígrados en enero y de 17,8 grados centígrados en julio, pero se podría resumir la temperatura de Lituania en que es frecuente 20 grados centígrados en los días de verano y 14 grados centígrados en la noche. Raramente las temperaturas superan los 30 grados centígrados en verano, pero en invierno son comunes las temperaturas de alrededor de menos 20 grados centígrados, aunque ha habido inviernos que estas alcanzan hasta más de menos 40 grados centígrados. Por su parte, la precipitación media anual es de 717 milímetros en la costa, pero estas pueden variar según la ubicación en el país. La nieve es común todos los años, puede nevar entre los meses de abril y octubre, y las tormentas severas son raras en la parte oriental de Lituania y comunes cerca de la costa. Si se habla del medio ambiente, preocupados por el deterioro ambiental, los gobiernos lituanos han creado varios parques y reservas naturales, pero lamentablemente la flora y la fauna del país han sufrido un fuerte drenaje de la tierra para uso agrícola, y el desarrollo de industrias ambientales inseguras creó problemas ambientales de diferente naturaleza. Muchas ciudades lituanas presentan problemas de contaminación del aire, y la calidad del agua también ha sido un problema, pues la contaminación de ríos y lagos es otro legado del descuido soviético en el medio ambiente. Por ejemplo, la laguna de Curlandia se dice que está contaminada en un 85%, y algunas playas de los centros turísticos del Báltico suelen estar cerradas para nadar debido a la contaminación, y algunos bosques son afectados por la lluvia ácida. Todo esto pese a que Lituania fue una de las primeras repúblicas soviéticas en introducir regulaciones ambientales. Sin embargo, debido al énfasis de Moscú en aumentar la producción, a las numerosas violaciones locales, al atraso tecnológico y a la apatía política, ahora existen serios problemas ambientales. Quizás algunos de los principales peligros naturales en Lituania podrían ser tormentas con fuerza de huracán, ventiscas, sequías e inundaciones, y Lituania tiene como objetivo para 2030 reducir las emisiones de carbono en al menos un 40%, esto tratando de incrementar el uso de energías renovables. Y finalmente, Lituania tiene 5 parques nacionales, 30 parques regionales, 402 reservas naturales y 668 objetos del patrimonio natural protegidos por el Estado. Siguiendo con los recursos naturales, Lituania tiene abundante piedra caliza, arcilla, arena de cuarzo, arena de yeso y dolomita, minerales estos que son adecuados para fabricar cemento, vidrio y cerámica de alta calidad. El país también tiene un amplio suministro de agua mineral, y en la década de 1950 se descubrió petróleo, aunque solo funcionan unos pocos pozos, y aunque la plataforma del mar Báltico y la región occidental
de Lituania contienen cantidades comercialmente viables de petróleo. La explotación de esta solo satisface alrededor del 20% de la necesidad anual de productos derivados del petróleo de Lituania durante los próximos 20 años. Asimismo, Lituania tiene una gran cantidad de energía térmica a lo largo de la costa del mar Báltico que podría usarse para calentar cientos de miles de hogares, y en la región sur de Lituania se han encontrado yacimientos de mineral de hierro, pero la explotación comercial de estos depósitos probablemente requerirá la minería a cielo abierto, lo cual es ambientalmente perjudicial y también se requiere inversión extranjera. Y finalmente, en términos de biodiversidad, los ecosistemas lituanos incluyen ecosistemas naturales, seminaturales y antropogénicos. Entre los ecosistemas naturales, los bosques son particularmente importantes para Lituania, cubriendo el 33% del territorio del país. Algo a lamentar es que debido a la construcción de represas, aproximadamente el 70% de los sitios de desove de especies potenciales de peces catadromos han desaparecido. Y como ya se mencionó, la tierra agrícola en Lituania comprende el 54% del territorio del país. De esta, aproximadamente el 70% es tierra cultivable y el otro 30% son prados y pastos. Pero en Lituania el deterioro del hábitat está ocurriendo en regiones con tierras muy productivas y costosas a medida que se expanden las áreas de cultivo. Por otro lado, actualmente el 18,9% de todas las especies de plantas, incluidos los hongos y los líquenes, se encuentran en el libro rojo de Lituania, y la lista contiene también el 8% de todas las especies de peces. Y finalmente, actualmente Lituania tiene aproximadamente 250.000 animales salvajes grandes, siendo el corzo el animal salvaje más grande y prolífico de toda Lituania. A este le siguen los jabalíes, mientras que entre los depredadores los zorros son los más comunes, y la cigüeña blanca es considerada el ave nacional de Lituania, pues Lituania tiene la población de cigüeñas más densa de Europa. Así se ve la independencia báltica. Lituania invirtió ya en 2014 en una terminal para gas licuado y paso a paso pudo reducir las importaciones de gas desde Rusia. Antes representaban el 100%, ahora son 0. Lituania formaba parte de la Unión Soviética. Hace 30 años se produjo la independencia de Moscú. La pequeña república aprecia su libertad. El país tampoco depende del petróleo o la energía de Rusia. Las refinerías se adaptaron para poder procesar el crudo de Arabia Saudita y la generación eléctrica a partir de renovables aumenta. El sector de la energía solar está en auge. Aquí muchos creen que lo que pudo lograr Lituania también debería ser posible en los otros 26 países de la Unión Europea. Número 5. Desde el Neolítico, la demografía de Lituania se ha mantenido bastante homogénea. Existe una alta probabilidad de que los habitantes de la actual Lituania tengan una composición genética similar a la de sus antepasados. En la actualidad, la población lituana parece ser relativamente homogénea, sin diferencias genéticas aparentes entre los subgrupos étnicos. Los lituanos están genéticamente cerca de las poblaciones de habla eslava y fino-ugria del norte y este de Europa. En cuanto a edad, la mayoría de la población de Lituania se encuentra en el rango de edad de entre 15 y 64 años, siendo la mediana de edad de 44 años. Por otro lado, la tasa de fertilidad en Lituania en 2021 fue de 1,34 hijos nacidos por mujer, siendo la edad media de las mujeres al momento del parto de 30,3 años. En cuanto a grupos étnicos, los lituanos étnicos constituyen aproximadamente 5/6 de la población del país, siendo así Lituania el país de los estados bálticos con la población más homogénea. Al 2023 se estimó la población de Lituania en aproximadamente 2.718.352 habitantes. De esa población, más del 84% son de etnia lituana que hablan lituano. Los demás son minorías de polacos, rusos, bielorrusos y ucranianos, siendo de estos los polacos la minoría más grande concentrada en el sureste de Lituania. Por otro lado, el idioma lituano es el idioma oficial de Lituania. Sveiki, aš esu iš Lietuvos, mano vardas Erika ir dabar šiuo metu esu Kosove, Prištinoje ir dalyvauju. Pero en algunas zonas del país hay presencia significativa de otras lenguas minoritarias y las leyes estatales en Lituania garantizan la educación en los idiomas minoritarios, siendo el polaco el idioma de instrucción más ampliamente disponible para las minorías. Según la encuesta realizada en el marco del censo lituano del 2021, más del 85% de la población lituana habla lituano como lengua materna. Aš iš Lietuvos, jie yra graži šalis. Where are you from? Lithuania.
Lithuania. Oh yeah, welcome to Lithuania. Y por número de hablantes siguen los del idioma ruso y polaco, y entre las lenguas extranjeras para 2021 poco más del 60% de la población habla ruso como lengua extranjera y poco más del 31% habla inglés. ASCO outside of Wisconsin, and they've been for a long time putting people together to teach English. Pero la mayoría de las escuelas lituanas enseñan inglés como primera lengua extranjera, por lo que se calcula que alrededor del 80% de los jóvenes en Lituania saben inglés. So, hi, we're from Šiauliai, from Lithuania, and we took a part in the Erasmus Plus project. We're gonna talk about it. En cuanto a la urbanización, en Lituania ha habido un movimiento constante de población hacia las ciudades, alentado por la planificación de centros regionales. Así las cosas, para 2021 se estima que más del 68% de la población lituana vive en áreas urbanas. Las áreas urbanas funcionales de Lituania incluyen Vilnius, Kaunas y Panevėžys. Pasando a la salud, Lituania proporciona atención médica gratuita financiada por el Estado a todos los ciudadanos y residentes registrados a largo plazo, pero esto coexiste con un importante sector privado de salud, y en 2016 Lituania ocupó el puesto 27 en Europa en el índice de consumo de salud euro, una clasificación de los sistemas de salud europeos, y para 2019 la esperanza de vida al nacer en Lituania era de 76 años en promedio, y la tasa de mortalidad infantil fue de 2,99 muertes por cada 1000 nacimientos. Asimismo, Lituania presenta altas tasas de suicidio, siendo su tasa la más alta de la Unión Europea y la OCDE. En 2019 esta se estimó en 20,2 suicidios por cada 100.000 personas. Se atribuye estas altas tasas a diversos factores que van desde motivos psicológicos hasta económicos. Por otro lado, el Ministerio de Salud es responsable del Centro de Salud Pública del Estado, que administra la red de salud pública. Asimismo, existe un seguro médico obligatorio para los residentes lituanos y se estima que las cotizaciones para las personas económicamente activas son del 9% de los ingresos. Se dice que Lituania tiene uno de los precios de atención médica más bajos de Europa. Continuando con la religión, según el censo lituano del 2021, la religión predominante en Lituania es el cristianismo, siendo la confesión más numerosa la de la Iglesia Católica, con más del 74% de los residentes de Lituania siendo católicos, pues el catolicismo ha sido la religión principal en este país desde la cristianización oficial de Lituania en 1387, aunque los cristianos católicos en Lituania han tenido dificultades para ejercer su fe debido a la persecución del Imperio ruso y a las posteriores campañas antirreligiosas durante la era soviética. Incluso durante la era soviética, algunos sacerdotes lideraron activamente la resistencia contra el régimen comunista, como lo simboliza la colina de las cruces y lo ejemplifica la crónica de la Iglesia Católica en Lituania. Pero además de los católicos, en Lituania hay grupos más pequeños de cristianos ortodoxos, evangélicos luteranos, miembros de iglesias reformadas, protestantes, judíos, hindúes y musulmanes, pero también hay cierta población que no cree que exista ningún dios. Y el Romuva, que es un movimiento neopagano derivado de la mitología tradicional de los lituanos, ha ganado popularidad a lo largo de los últimos años. Y finalmente, en la educación, la Constitución de Lituania exige una educación de 10 años que finaliza a los 16 años y garantiza una educación superior pública y gratuita para los estudiantes considerados buenos. En Lituania, el Ministerio de Educación y Ciencia propone políticas y objetivos educativos nacionales que luego se votan en el Parlamento. Para 2016 se estimó que aproximadamente el 5,4% del PIB se gastó en educación y según el Banco Mundial, la tasa de alfabetización entre los lituanos mayores de 15 años es del 100%, estando las tasas de asistencia escolar por encima de la media de la Unión Europea y los permisos escolares son menos comunes que en la Unión Europea. Asimismo, según datos de la OCDE, Lituania se encuentra entre los 5 primeros países del mundo en cuanto a logros en educación terciaria. Al 2016, el 54,9% de la población de 25 a 34 años y el 30,7% de la población de 55 a 64 años habían completado la educación terciaria. Pese a todo esto, se dice que el moderno sistema educativo lituano tiene múltiples problemas estructurales, siendo los más frecuentes la financiación insuficiente, los problemas de calidad y la disminución de la población estudiantil. Se dice además que los salarios de los docentes lituanos son los más bajos de toda la Unión Europea, por lo que muchos docentes lituanos tienen un segundo trabajo para complementar sus ingresos. Y al igual que en otras naciones bálticas,
bálticas, en particular Letonia, el gran volumen de graduados de educación superior dentro del país, junto con la alta tasa de segundas lenguas, está contribuyendo a una fuga de cerebros. Para 2008 en Lituania había 15 universidades públicas y 6 privadas, siendo la Universidad de Vilnius una de las universidades más antiguas del norte de Europa y la universidad más grande de Lituania. Uno de los lugares más increíbles, curiosos y únicos de Europa es la Colina de las Cruces, al norte de Lituania. Efectivamente, a unos 25 kilómetros de la frontera con Letonia, en el interior de Lituania, se encuentra este inquietante lugar de culto y peregrinación. El origen de la colina es incierto. Hay quien sostiene que aquí ya había cruces en el siglo XIV, pero la mayoría de los historiadores defienden que las primeras cruces fueron plantadas por los antiguos habitantes de la zona tras la sublevación contra el zar de Rusia en 1831, convirtiéndose la colina en un símbolo de resistencia pacífica de los católicos lituanos. Pero la gran amenaza llegó a partir de la ocupación soviética de 1944, ya que para las autoridades comunistas la colina era un símbolo de culto contrario a la identidad del régimen y por lo tanto un acto de rebeldía. Primero intentaron sabotearla depositando basuras y aguas residuales, pero al poco la colina volvía a parecer limpia. Después, y en 2 ocasiones, la destruyeron quitando todas las cruces, pero al día siguiente la población volvía a plantar nuevas. La recompensa para los católicos de Lituania llegó el 7 de septiembre de 1993, cuando el Papa Juan Pablo II visitó la colina y les agradeció la resistencia pacífica que hicieron de este sobrecogedor lugar. Y como os podéis imaginar, esta colina está en continuo crecimiento. Desde hace décadas, a diario aquí vienen peregrinos y curiosos a depositar nuevas cruces. Número 6. La cultura de Lituania combina una herencia indígena representada por la lengua lituana única. Distinguished guests, taking this opportunity, I would like to repeatedly emphasize con aspectos culturales nórdicos y tradiciones cristianas resultantes de los vínculos históricos con Polonia. Y aunque las semejanzas lingüísticas representan fuertes vínculos culturales con Letonia, en varios momentos históricos Lituania estuvo influenciada por las culturas nórdica, germánica y eslava. Para algunos, la cultura de Lituania se puede dividir en 5 regiones etnográficas, que son Suquilla, Samogitia, Austauktilla, Sadovia y Masoji Lietuva. Si se habla de la literatura, existe una gran cantidad de literatura lituana escrita en latín, pues esta era la principal lengua académica de la Edad Media. Ejemplos de esto serían los edictos del rey Mindaugas y las cartas de Gediminas, siendo Nicolaus Jusovianus uno de los primeros autores lituanos que escribió en latín. Su poema Canción sobre la aparición, el salvajismo y la caza del bisonte, publicado en 1523, describe el paisaje, el modo de vida y las costumbres de Lituania. Por otro lado, se considera al abogado de origen español Petrus Roycius como una figura extraordinaria en la vida cultural de Lituania en el siglo XVI, mientras que Augustinus Rotundus escribió alrededor del año 1560 en latín una ya inexistente historia de Lituania, y el poema Radivilias, publicado en 1588, es considerado la epopeya nacional lituana. Ya del siglo XVII destacan Casimieras Cogelavicius Bijucas y Sigimantas Liautsminas, y Albertas Cogelavicius Bijucas escribió la primera historia lituana impresa, y solo fue hasta el siglo XVI que se comenzó a publicar obras literarias en lengua lituana, marcando en este siglo el comienzo de la literatura impresa en lituano, el libro Las Palabras Simples del Catecismo de Martynas Mažvydas. Y como fue común en la Europa cristiana de los siglos XVI y XVII, la literatura era principalmente religiosa. Luego, en el siglo XVIII, se considera a Kristijonas Donelaitis como uno de los autores más destacados de este periodo. Su poema Las Estaciones es un hito de la literatura de ficción lituana. Ya durante el siglo XIX, la literatura lituana está representada por Maironis, Antanas Baranaukas, Simonas Daukantas, Oskar Milos y Simonas Stanevicius. Y también durante este siglo se dio la anexión de Lituania por parte de Rusia y se prohibió la prensa lituana, lo que llevó a la formación del movimiento de contrabando de libros, movimiento este que se cree es la razón por la que la lengua y la literatura lituana sobrevivieron hasta hoy.
Y finalmente en el siglo XX la literatura lituana estuvo representada por Juozas Tumas Vaižgantas, Antanas Vienoulis, Bernardas Brazdžionis, Antanas Škėma, Valis Srauga, Vytautas Macernis y Justinas Marcinkevičius. Continuando con la arquitectura, se considera que arquitectos como Johann Christoph Glauvis, Marcin Naufus, Laurinas Gusevičius y Karol Poznanski contribuyeron decisivamente a la introducción de los movimientos arquitectónicos barroco y neoclásico en la arquitectura lituana durante los siglos XVII al XIX. Por su parte, Vilnius, la capital de Lituania, es considerada la capital del barroco de Europa del Este. El casco antiguo de esta ciudad está lleno de impresionantes iglesias barrocas y otros edificios. Este fue incluido en la lista de patrimonios de la humanidad por la UNESCO. Asimismo, Lituania también es conocida por sus numerosos castillos. Muchos palacios históricos y casas señoriales de los nobles lituanos se conservan hasta nuestros días, y los pueblos Ervinus y Kapiniskaya en Lituania son dos de los muchos pueblos etnográficos de este país, y el Museo Rumšiškė conserva la antigua arquitectura etnográfica. Por otro lado, la arquitectura de la ciudad de Kaunas está considerada como uno de los mejores ejemplos del estilo arquitectónico Art Deco europeo, por lo que ha recibido el sello de Patrimonio Europeo. Siguiendo con el teatro, Lituania tiene algunos directores de teatro muy famosos y conocidos en el país y en el extranjero, siendo uno de ellos Oskaras Koršunovas, quien fue galardonado más de 40 veces con premios especiales. Por su parte, los teatros más famosos de Lituania en la actualidad son el Teatro Dramático Nacional de Lituania, el Teatro de los Monstruos en Vilnius, el Teatro Dramático Estatal de Kaunas, el Teatro de Oskaras Koršunovas, el Teatro Dramático de Klaipėda, el Teatro de Gytis Ivanauskas, el Teatro de Muñecas y el Teatro Antiguo de Vilnius. De igual forma, hay algunos festivales de teatro muy populares como Sirenos, The Atrium o NERC. Por otro lado, se considera que las figuras que dominan el mundo del teatro lituano son directores como Eimuntas Nekrošius, Jonas Vaikus, Cesaris Graužinis o Dalia Ibelhauptaitė. Pasando al cine, se cree que el nacimiento del cine de Lituania fue en 1909, cuando los pioneros del cine lituano Antanas Račiūnas y Ladislas Starevičius estrenaron sus primeras películas, y luego las producciones de Antanas Račiūnas se hicieron muy populares entre los lituanos estadounidenses en el extranjero. Posteriormente, en 1925, Pranas Valuskis filmó la película Noche en Lituania sobre los contrabandistas de libros lituanos, película esta que dejó la primera huella brillante de Lituania en Hollywood. Seguidamente, en 1940 se inauguró el cine Romuva en Kaunas, el cual es actualmente el cine en funcionamiento más antiguo de Lituania. Posteriormente, en 1965 se creó la película lituano-estadounidense más significativa y madura de la época, llamada La gallina de los huevos de oro de Virupo Keleviciu, la cual presentaba motivos de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Luego, durante la ocupación soviética, las películas se utilizaron principalmente para la propaganda soviética. Sin embargo, directores como Almantas Grikevičius, Gytis Luskas, Enrikas Šublevicius y Raimundas Vabalas lograron superar los obstáculos y crear películas valiosas, y cuando terminó la ocupación y se restauró la independencia, varios directores de cine lituanos obtuvieron éxito en festivales de cine internacionales. Continuando con la música folclórica lituana pertenece a la rama de la música báltica. Y en las zonas habitadas por lituanos se encuentran dos culturas de instrumentos, la cultura de los instrumentos de cuerda y la de instrumentos de viento. Se considera que la música folclórica lituana es arcaica y se usa principalmente con fines rituales y contiene elementos de la fe pagana. Por su parte, la primera ópera en Lituania fue organizada por artistas italianos en 1636 por orden de quien en ese momento era el rey de Lituania. Actualmente las óperas se presentan en el Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Lituania y también en la compañía independiente Vilnius City Opera. Se considera que Mikalojus Konstantinas Čiurlionis es el pintor y compositor lituano más famoso. Se dice que sus obras han tenido una profunda influencia en la cultura lituana moderna.
Por otro lado, en Lituania la música coral es muy importante, siendo Vilnius la única ciudad con 3 coros galardonados en el Gran Premio Europeo de Canto Coral. Y en este país existe una larga tradición de celebrar el Festival de la Canción Lituana, el cual ha ganado el estatus de celebración nacional. Desde 1990 este festival se organiza cada 4 años y convoca a unos 30.000 cantantes y bailarines folclóricos de distintos niveles profesionales y edades de todo el país. En 2008 este festival, junto con su versión letona y estonia, fue inscrito como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Pero en Lituania se celebran varios festivales musicales cada año, como por ejemplo el Festival de Jazz de Vilnius, el Jazz de Kaunas y el Jazz de Birštonas. Por su parte, el Centro de Información Musical de Lituania recopila, promueve y comparte información sobre la cultura musical lituana. Siguiendo con la gastronomía, la cocina lituana presenta productos adaptados al clima fresco y húmedo del norte de Lituania. Cebada, papa, centeno, remolacha, bayas y setas se cultivan localmente y los productos lácteos son una de sus especialidades. Por su parte, los platos de pescado son muy populares en la región costera y se considera que la cocina lituana tiene algunas similitudes con la cocina escandinava. Por otro lado, como ya se mencionó, los productos lácteos son una parte importante de la cocina lituana. Estos incluyen requesón blanco, cuajada, leche agria, crema agria, mantequilla y castinis. Y los productos cárnicos tradicionales suelen condimentarse, madurarse y ahumarse. Podríamos mencionar entre estos las salchichas ahumadas y el jamón ahumado. Y entre las sopas valdría destacar la sopa de boletus, la sopa de repollo y la sopa de cerveza. Estas, junto con diversos tipos de papillas, forman parte de la tradición y la dieta diaria. Y el pescado de agua dulce, el arenque, las bayas, las setas silvestres y la miel siguen siendo una dieta muy popular hasta el día de hoy. Y uno de los productos alimenticios lituanos más antiguos y fundamentales fue y es el pan de centeno. Se dice que este se consume diariamente en el desayuno, el almuerzo y la cena. En sí, los lituanos y otras naciones que alguna vez formaron parte del Gran Ducado de Lituania comparten muchos platos y bebidas, y las tradiciones alemanas también influyeron en la cocina lituana, introduciendo platos de carne de cerdo y patatas, como por ejemplo el pudín de patatas y las salchichas de patatas. Pero quizás la más exótica de todas las influencias en la cocina lituana es la influencia de la cocina oriental. Por ejemplo, los kibinai, que son pasteles tradicionales rellenos de cordero y cebolla, son populares en Lituania. En cuestión de bebidas, los bálticos utilizaron hidromiel durante miles de años, pero la cerveza es la bebida alcohólica más común, pues Lituania tiene una larga tradición cervecera de granja. La cerveza se elaboraba para las antiguas festividades y rituales del Báltico. Esta tradición de la elaboración de cerveza en granja sobrevivió en mayor medida en Lituania que en cualquier otro lugar, y a través de accidentes de la historia los lituanos desarrollaron una cultura cervecera comercial a partir de sus tradiciones caseras únicas. Así las cosas, actualmente Lituania ocupa el 5º lugar en consumo de cerveza per cápita en Europa, teniendo 75 cervecerías activas, y 8 restaurantes lituanos figuran en la guía blanca Baltic Top 30. Y finalmente, en términos deportivos, el baloncesto es el deporte nacional más popular de Lituania. La selección nacional de este deporte ha tenido importantes éxitos en eventos internacionales, habiendo ganado el Eurobasket en 3 ocasiones, y también han tenido participaciones destacadas en el Campeonato Mundial y en los Juegos Olímpicos. Actualmente la selección nacional masculina de baloncesto de Lituania ocupa el 8º lugar a nivel mundial en el ranking FIBA, y el equipo de baloncesto lituano de la ciudad de Kaunas ganó la Euroliga de la Liga Europea de Baloncesto en 1999. Lituania ha producido varios jugadores de la NBA e incluso algunos de ellos son miembros del Salón de la Fama del Baloncesto. Actualmente los jugadores lituanos de baloncesto en la NBA son Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis e Ignas Brazdeikis. Por su parte, en cuanto a la participación de Lituania en los Juegos Olímpicos, a la fecha Lituania ha ganado 26 medallas en los Juegos Olímpicos. De estas, 6 son de oro, pero muchos otros lituanos ganaron medallas olímpicas en representación de la Unión Soviética. Se considera que el lanzador de disco Virgilijus Aleknas es el atleta olímpico
olímpico más exitoso de Lituania, habiendo ganado medallas de oro en los Juegos de Sydney 2000 y Atenas 2004, así como un bronce en los Juegos Olímpicos de Verano de 2008 y numerosas medallas en el Campeonato Mundial. La medalla olímpica más reciente de Lituania fue obtenida por la nadadora Rūta Meilutytė en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 en Londres, y Lituania fue sede de la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA de 2021, siendo esta la primera vez que Lituania fue sede de un torneo de la FIFA. Y finalmente en 2018 el equipo nacional masculino de hockey sobre hielo de Lituania ganó medallas de oro en la División 1 del Campeonato Mundial IIHF de 2018. Junto con Irma llegamos a Vilna, la capital de Lituania, el país más grande y poblado de las 3 repúblicas bálticas. Esta urbe es muy pequeña, una ciudad con poco más de 500.000 de almas. Se trata de la capital más desconocida de los países bálticos, hecho que nos provoca aún más a descubrir su atmósfera y talante. Definitivamente es un buen destino de viajes independientes y su mayor regalo es el casco antiguo. La ciudad se denota extremadamente segura. Vilnius, como también se le conoce, es pequeña. Se trata de un lugar donde simplemente es mejor ir de un lugar a otro a pie. Tanto locales como foráneos parecen practicar una misma rutina. El simple hecho de caminar por sus calles es un pasaporte a la felicidad. Las sonrisas y un entorno despreocupado nos confirman que estamos en el lugar indicado. Otra feliz constante del lugar son sus minifaldas. Graciosas siluetas ofrecen una pasarela urbana y constante. Por estos lares, la diminuta prenda fue una de las primeras invasiones occidentales. La música se incrementa. Sin lógica aparente, estamos de nuevo en la celebración. No existen tensiones, ni geopolítica o posturas. Aquí y ahora simplemente se festeja. Número 7. La economía de Lituania es la economía más grande entre los 3 estados bálticos. Lituania es miembro de la Unión Europea y pertenece al grupo de países de muy alto desarrollo humano y es miembro de la OMC y la OCDE. Desde la década de 1990, Lituania pasó rápidamente de una economía de planificación centralizada a una economía de mercado. Luego disfrutó de altas tasas de crecimiento al unirse a la Unión Europea, estimando su crecimiento en más del 500% desde que recuperó la independencia en 1990. Y al igual que los demás estados bálticos, la economía lituana sufrió una profunda recesión en 2009, aunque ya para 2010 mostró signos de recuperación. Se atribuyó su rápida recuperación a la austeridad política del gobierno lituano, pues se considera que Lituania tiene una situación fiscal sólida. Para 2017 hubo un superávit fiscal y la deuda bruta se estabilizó en alrededor del 40% del PIB. Lituania ocupa el puesto 11 en el mundo en el índice de facilidad para hacer negocios elaborado por el Grupo del Banco Mundial, el 16 en 378 países en el índice de libertad económica y el 8º en 365 países en libertad económica del mundo 2021. Se estima que en promedio más del 95% de toda la inversión extranjera directa en Lituania proviene de países de la Unión Europea, siendo Suecia históricamente el mayor inversor con entre el 20% y el 30% de toda la inversión extranjera directa en Lituania. En 2017
2017, Lituania fue el tercer país después de la República de Irlanda y Singapur por el valor medio del empleo en proyectos de inversión, y según datos de la OCDE, Lituania se encuentra entre los 5 primeros países del mundo en cuanto a logros en educación terciaria. Se dice que esta fuerza laboral educada trajo inversiones especialmente en el sector de las TIC durante los últimos años, y a esto se ha sumado que el gobierno lituano y el Banco de Lituania simplificaron los procedimientos para obtener licencias para las actividades de instituciones de pago y dinero electrónico, posicionando así al país como uno de los más atractivos para las iniciativas de tecnología financiera en la Unión Europea. Y según el índice de clasificación de empresas Baltic Top 50, más de la mitad de las empresas de este índice son de Lituania, siendo Orlen Lietuva la empresa más grande de Lituania por ingresos y Thermo Fisher Scientific la mayor empresa lituana por valoración. En cuestión de la fuerza laboral, durante el periodo comprendido entre 1995 y 2017 se estimó que el salario medio de los lituanos se multiplicó por más de 4. Pese a ello, los costes laborales en Lituania se encuentran entre los más bajos de la Unión Europea. El salario neto mensual promedio en el cuarto trimestre de 2018 fue de 800 euros y aumentó un 9,5%, y el desempleo ha sido volátil. Desde 2001 la tasa de desempleo ha disminuido de casi el 20% a menos del 4% en 2007, y para 2018 esta fue el 6,3%, y se estima que el nivel de productividad laboral en Lituania hoy está en aproximadamente un tercio por debajo del promedio de la OCDE. Por otro lado, Lituania pertenece al grupo de países de ingresos altos. En 2019 la riqueza promedio de Lituania por adulto era de $50.254 y la deuda de los hogares era de las más bajas entre los países de la Unión Europea. Si se habla por sectores, e iniciando por el sector servicios, este sector es el más importante de la economía lituana. Al 2017 este representó más del 67% del PIB, siendo el subsector más importante el de las tecnologías de la información y la comunicación. Se estima que en Lituania alrededor de 37.000 empleados trabajan para más de 2.000 empresas de tecnología de la información y comunicaciones, y este tipo de empresas recibieron aproximadamente el 9,5% de la inversión extranjera directa total. Lituania alberga 13 de las 20 mayores empresas de tecnología de la información de los estados bálticos, exportando servicios de tecnología de la información y comunicación por valor de 128 millones de euros en el segundo trimestre de 2018, siendo el desarrollo de servicios compartidos y la subcontratación de procesos empresariales algunos de los campos más prometedores. Varias empresas internacionales han subcontratado sus operaciones comerciales a Lituania. En cuanto al subsector de servicios financieros, este se concentra principalmente en el mercado interno. Se estima que en Lituania hay 13 bancos comerciales y 8 sucursales de bancos extranjeros, y Moody's Corporation anunció la apertura de una oficina en Vilnius. Por otro lado, Lituania ha buscado cada vez más posicionarse como el principal centro fintech de la Unión Europea, buscando atraer empresas internacionales, prometiéndoles licencias operativas europeas en un plazo de 3 meses. El primer centro blockchain internacional de Europa se inauguró en Vilnius en 2018, y a la fecha se estima que Lituania ha concedido un total de 39 licencias de dinero electrónico, siendo así el segundo país en la Unión Europea después del Reino Unido, y Vilnius ocupó el 7º lugar en el ranking de ciudades fintech por desempeño de inversión extranjera directa en 2019. El Banco de Lituania ha estado muy comprometido con todos estos desarrollos. Siguiendo con la manufactura, Lituania tiene una participación del sector manufacturero mucho mayor en la estructura de la economía que los demás países bálticos. La industria manufacturera constituye la mayor parte del valor añadido bruto en Lituania, constituyendo el subsector de procesamiento de alimentos el 11% de las exportaciones totales. Los productos lácteos, especialmente el queso, son de sus productos más conocidos, pero otra actividad manufacturera importante son los productos químicos, y el sector de fabricación de maquinaria y equipos representa el 7,1% del PIB del país, y se estima que el 80% de la producción se exporta, constituyendo los productos químicos el 12,5% del total de las exportaciones. Por otro lado, la producción de muebles emplea a más de 50.000 personas y ha experimentado un acelerado crecimiento en los últimos 3 años. En Lituania, las empresas más grandes en este campo trabajan en cooperación con IKEA, empresa esta que es propietaria de una de las empresas de procesamiento de madera más grandes de Lituania. En cuanto a la industria automotriz, en 2018
Mauricio Continental AG comenzó a construir una fábrica de electrónica para automóviles de alta precisión, considerado este como el mayor proyecto de inversión totalmente nuevo en Lituania hasta el momento. Por su parte, el fabricante de tecnología de iluminación Hella inauguró en 2018 una planta en la zona económica libre de Kaunas que producirá sensores, actuadores y módulos de control para la industria del automóvil. Se estima que este subsector emplea alrededor del 3% de la población activa y recibe el 5,6% de la inversión extranjera directa, y la Universidad Técnica de Vilnius Gedimina prepara expertos para este subsector. Por su parte, el subsector de las ciencias biológicas de Lituania está creciendo entre un 20 y un 25% anualmente, con especial enfoque en la producción e investigación de dispositivos biotecnológicos, farmacéuticos y médicos. Y finalmente, las empresas del láser lituanas estuvieron entre las primeras del mundo en transferir la investigación fundamental a la fabricación. Los productores de láser de Lituania exportan tecnologías y dispositivos láser a casi 100 países. La mitad de todos los láseres de picosegundos vendidos en todo el mundo son producidos por empresas lituanas, mientras que los amplificadores de luz paramétricos de femtosegundos fabricados en Lituania, utilizados para generar pulsos láser ultracortos, representan hasta el 80% del mercado mundial. Continuando con el turismo en Lituania está adquiriendo cada vez más importancia para la economía local. Este sector representó alrededor del 5,3% del PIB en 2016. Se dice que Lituania tiene una red de turismo rural bien desarrollada, tiene una zona costera de casi 100 kilómetros y 4 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se estima que Lituania recibe más de 1,4 millones de turistas extranjeros al año, siendo Alemania, Polonia, Rusia, Letonia y Bielorrusia los países que suministran la mayor parte de los turistas. Pasando a la agricultura, pese a una menor participación de este sector en el PIB, el sector agrícola sigue siendo importante para Lituania, pues emplea alrededor del 8% de la fuerza laboral y suministra materiales para el sector de procesamiento de alimentos. En Lituania se estima que el 44,8% de la tierra es cultivable y los cereales, el trigo y el triticale son la producción agrícola más popular. Y para inicios de 2009 en Lituania había 770.000 cabezas de ganado, 395.000 vacas lecheras y 9,1 millones de aves de corral. En Lituania el consumo de alimentos ha evolucionado, pues entre 1992 y 2008 el consumo de hortalizas aumentó un 30% y el consumo de carne y sus derivados aumentó un 23%. Por otro lado, el consumo de leche y productos lácteos ha disminuido un 21%, igual que ha ocurrido con el consumo de pan y productos cereales, el cual ha disminuido en un 19%. Por su parte, en Lituania el producto regional bruto se concentra en los dos condados más grandes, Vilnius y Kaunas. Estos dos condados representan 2/3 del PIB con solo el 50% de la población, por lo que para lograr una distribución regional equilibrada del PIB se crearon 9 parques industriales públicos y se establecieron 3 parques industriales privados, con el fin de ofrecer algunos incentivos fiscales y preparar una infraestructura física. Siguiendo con las comunicaciones, Lituania tiene una radio, televisión, telefonía fija y móvil ampliamente desarrolladas, así como red de internet de banda ancha. La empresa de radio y televisión nacional de Lituania es la transmisora pública de Lituania. Esta opera 3 canales de televisión, así como 3 estaciones de radio. Y las emisoras de radio y televisión comerciales de propiedad privada operan una multitud de canales nacionales, regionales y locales. Asimismo, hay 4 centros de datos Tier 3 en Lituania, ocupando Lituania el puesto 44 a nivel mundial en densidad de centros de datos según Clausin. Pero en Lituania, como en muchas otras partes del mundo, está disminuyendo la utilización y suscripción a servicios de telefonía fija, siendo reemplazada esta por servicios de telefonía móvil. Se considera que la tasa de penetración de la telefonía móvil en Lituania ha sido una de las más altas del mundo. Para 2013 había 13 proveedores de servicios de telefonía móvil, siendo los 3 más grandes Vai Lietuva, Unitel y Tele2, los cuales operan sus propias redes celulares. Por otro lado, la conectividad minorista de internet en Lituania estaba entre las más baratas de Europa y se ha afirmado que las velocidades de conexión a internet de Lituania se encuentran entre las más rápidas del mundo.
Continuando con la energía, Lituania es un importador neto de energía y la diversificación sistemática de las importaciones y recursos energéticos es la estrategia energética clave de Lituania. Asimismo, se estimó que las iniciativas estratégicas de independencia energética costarán entre 6.300 y 7.800 millones de euros en total y proporcionarán un ahorro anual de 900 a 1.100 millones de euros. Sin embargo, se considera que Lituania está entre los países mejor equipados de Europa Central y Oriental para hacer frente a la crisis energética. Esto se debe a que desde el restablecimiento de su independencia, Lituania ha estado invirtiendo en rutas alternativas de importación de energía, lo que ha permitido al país reducir rápidamente su dependencia del suministro energético ruso. Incluso desde mayo del 2022, Lituania confirmó que había dejado de comprar gas, petróleo y electricidad a Rusia. Asimismo, Lituania se ha fijado el objetivo de generar el 70% de la electricidad a partir de fuentes renovables para 2030 y aumentará hasta el 100% para 2045. En el transporte, Lituania forma parte del corredor de transporte entre Oriente y Occidente. En este país, el volumen de mercancías transportadas por carretera se ha quintuplicado desde 1996. Actualmente, la longitud de las carreteras supera los 80.000 kilómetros y el 90% de ellas están pavimentadas. Por su parte, el transporte ferroviario en Lituania ofrece servicios de carga y de pasajeros a larga distancia. Se estima que los ferrocarriles lituanos transportan aproximadamente 50 millones de toneladas de carga y 7 millones de pasajeros al año. Las rutas ferroviarias directas unen Lituania con Rusia, Bielorrusia, Letonia, Polonia y Alemania. Se estima que los ferrocarriles de Lituania AB transportan alrededor del 44% de la carga transportada a través de Lituania. Este es un indicador muy alto en comparación con otros países de la Unión Europea, donde el transporte de mercancías por ferrocarril representa solo el 10% del total. Por otro lado, en la parte occidental de Lituania se encuentra el puerto marítimo libre de hielo de Klaipėda. Este puerto es un importante centro de transporte regional que conecta las rutas marítimas terrestres y ferroviarias del este y oeste. Se estima que este puerto maneja aproximadamente 7.000 buques y 30 millones de toneladas de carga al año y acepta buques de gran tonelaje. Y finalmente, Lituania tiene 4 aeropuertos internacionales: el aeropuerto de Vilnius, el aeropuerto de Kaunas, el aeropuerto de Šiauliai y el aeropuerto de Palanga. Y finalmente, en el comercio internacional, la economía lituana es muy abierta y el comercio internacional es crucial. Como resultado, la relación entre el comercio exterior y el PIB de Lituania ha superado a menudo el 100%. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Lituania y la Comunidad de Estados Independientes es la segunda unión económica con la que Lituania comercia más. En Lituania, la gran mayoría de los productos básicos, incluido el petróleo, el gas y los metales, deben importarse, principalmente de Rusia. Sin embargo, en los últimos años, la dependencia energética de Lituania se ha diversificado a otros países. En Lituania, algunos sectores están dirigidos principalmente a los mercados de exportación. Por ejemplo, el sector transporte y logística exporta 2/3 de sus productos y servicios. La industria biotecnológica exporta el 80%. Las tecnologías láser exportan el 86%. La industria textil el 75% y la alimentaria el 36%. Por otro lado, en Lituania hay más de 600.000 metros cuadrados de modernas instalaciones logísticas y de almacenamiento, estando la mayor oferta de estas en Vilnius, Kaunas y Klaipėda, y se dice que desde inicios del 2009 los precios de los locales de almacenamiento han bajado entre un 20 y un 25%. Por otra parte, se estima que el valor total de los recursos naturales en Lituania es de alrededor de 17.000 millones de euros, siendo el recurso natural más valioso del país el agua subterránea, que constituye más de la mitad del valor total de los recursos naturales. Y finalmente, en ciencia y tecnología, se considera que la fundación de la Universidad de Vilnius en 1579 fue un factor importante para establecer una comunidad científica local en Lituania y así establecer conexiones con otras universidades y científicos de Europa. Actualmente, Lituania se encuentra entre el grupo de países innovadores moderados en el Índice Internacional de Innovación y en el cuadro europeo de indicadores de innovación ocupa el puesto 15 entre los países de la Unión Europea. Y en 2021, Lituania ocupó el puesto 39 en el Índice Mundial de Innovación, siendo la industria del láser y la biotecnología los campos más emblemáticos de la industria científica y de alta tecnología de Lituania.
Por ejemplo, el Centro de Investigación Láser de la Universidad de Vilnius ha desarrollado uno de los láseres de femtosegundo más potentes del mundo, dedicado principalmente a enfermedades oncológicas. Asimismo, Lituania tiene un gran número de científicos que han hecho grandes aportes a la ciencia y la humanidad, y el país ha lanzado al espacio 3 satélites. Lituania es un estado cooperante con la Agencia Espacial Europea y desde 2018 Lituania se convirtió en estado miembro asociado de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Rebellion ofrece servicios para cubrir las necesidades de banca retail o de banca de consumo de cualquier cliente en su día a día. Nosotros tomamos la decisión de irnos a Lituania porque cuando nacimos siempre teníamos muy presente que queríamos tener un alcance internacional. Y cuando estuvimos viendo qué países iban más acordes con nuestro modelo de negocio y con lo que queríamos hacer, pues descubrimos que Lituania se ha convertido en un hub fintech tecnológico de carácter mundial, también favorecido por el Brexit. Hay que destacar que en Lituania es el país de la Unión Europea con más fintechs per cápita y el cuarto del mundo. And talking about the contribution to country's economy of the fintech sector, so for the time being, sector employs around 4,000 people, and the companies expect this number to grow by at least 1,000 people by the end of this year. Or to settle up their presence in Lithuania, they need to go through this investment screening procedure. And our procedure is really robust and quite strict. One of the advantages of Lithuania is that payment institutions and electronic money institutions, they can connect directly to the central bank's payment system. Usually in Europe you can't connect directly. You have to use commercial bank for that. Y finalmente, número 8. La política de Lituania se desarrolla en el marco de una república democrática representativa semipresidencial unitaria, donde el presidente de Lituania es el jefe de Estado y el primer ministro de Lituania es el jefe de gobierno, y de un sistema multipartidista. El poder en el país se divide en 3 ramas según lo definido en la Constitución de 1992, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, y al ser un sistema multipartidista, el gobierno de Lituania no está dominado por un solo partido político, sino que está formado por numerosos partidos que deben trabajar juntos para formar gobiernos de coalición. The Economist Intelligence Unit calificó a Lituania como una democracia defectuosa en 2022, pese a que desde que Lituania restableció su independencia en marzo de 1990, el país ha mantenido sus tradiciones democráticas. Y como ya se mencionó, el poder en Lituania está dividido en 3 ramas. Cada una de estas 3 ramas es separada y está configurada para realizar controles y contrapesos entre sí. Iniciando por el poder ejecutivo, este está formado por un presidente, un primer ministro y el consejo de ministros del presidente. Estos están a cargo de dirigir el gobierno. Por ejemplo, el presidente de Lituania es el jefe de Estado del país. Este es elegido directamente por un periodo de 5 años y puede ejercer un máximo de 2 mandatos consecutivos. Y las elecciones se realizan en un sistema de 2 vueltas. Luego el presidente, con la aprobación del Seimas, nombra al primer ministro, y luego, tras el nombramiento del primer ministro, el presidente también nombra bajo recomendación del primer ministro al Consejo de Ministros, así como a otros altos funcionarios públicos y a los jueces de todos los tribunales. En la práctica, el primer ministro es principalmente responsable de la política interna, mientras que el presidente se ocupa principalmente de la política exterior. Siguiendo con el poder legislativo, este recae en el Seimas o Parlamento lituano, el cual consta de 141 miembros elegidos para un mandato de 4 años, y un partido debe recibir al menos el 5% de los votos nacionales para estar representado en el Seimas. Al 2020 existen 29 partidos políticos registrados en el Ministerio de Justicia de Lituania, y el poder judicial reside en jueces nombrados por el presidente de Lituania y es independiente del poder ejecutivo y legislativo. El poder judicial está formado por el Tribunal
Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Apelación, así como por tribunales administrativos separados. Los jueces del Tribunal Constitucional de la República de Lituania son elegidos para un mandato único de 9 años y son nombrados por el Seimas entre los candidatos presentados por el presidente del Seimas y el presidente del Tribunal Supremo. Por otro lado, Lituania fue uno de los primeros países del mundo en conceder a las mujeres el derecho a votar en las elecciones y la pena capital fue eliminada en 1998. Asimismo, Lituania tiene el mayor número de reclusos de la Unión Europea. Pasando a las relaciones exteriores, actualmente Lituania mantiene relaciones diplomáticas con 186 estados. El país se convirtió en miembro de las Naciones Unidas desde 1991, siendo signatario de varias de sus organizaciones y otros acuerdos internacionales. Lituania también es miembro de la OTAN, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la OMC, la Asamblea Interparlamentaria del Báltico y del Consejo de los Estados del Mar Báltico. Quizás algunos de los problemas de Lituania en relación con sus relaciones exteriores podría ser el tráfico ilícito de drogas, ya que Lituania ha sido un punto de transbordo de opiáceos y otras drogas ilícitas desde Rusia, el suroeste de Asia, América Latina y Europa Occidental, hacia Europa Oriental y Escandinavia, por lo cual Lituania es signataria de 8 de los 12 convenios internacionales relacionados con actividades antiterroristas, y en 2018 Lituania junto con Letonia y Estonia recibieron el Premio de la Paz de Westfalia por su modelo excepcional de desarrollo democrático y su contribución a la paz en el continente. Continuando con las Fuerzas Armadas, las de Lituania están formadas por las Fuerzas Terrestres de Lituania, la Fuerza Naval de Lituania, la Fuerza Aérea de Lituania y la Fuerza Especial de Lituania, y otras unidades como el Comando de Logística, el Comando de Entrenamiento y Doctrina, el Batallón del Cuartel General y la Policía Militar. Y la Unión de Fusileros de Lituania es una organización paramilitar que coopera con las Fuerzas Armadas, pero no forma parte de ellas. Asimismo, en tiempos de guerra, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Lituania, que en tiempos de paz está bajo supervisión del Ministerio del Interior, pasa a formar parte de las Fuerzas Armadas de Lituania. El objetivo de las Fuerzas Armadas de Lituania es ser el principal elemento disuasivo contra cualquier amenaza a la seguridad de la nación. Su sistema de defensa se basa en el concepto de defensa total e incondicional exigido por la Estrategia de Seguridad Nacional, siendo el objetivo de la política de defensa lituana preparar a su sociedad para la defensa general, la preservación de la independencia y soberanía del Estado, la integridad de su tierra, aguas territoriales, espacio aéreo y su orden constitucional, e integrar a Lituania en las estructuras occidentales de seguridad y defensa. El Ministerio de Defensa Nacional es responsable de las fuerzas de combate, búsqueda, rescate y operaciones de inteligencia, y en el país el servicio militar masculino es obligatorio, y para 2023 el presupuesto de defensa de Lituania era de aproximadamente 1.900 millones de euros, con un personal activo estimado en 23.000 miembros y 14.150 paramilitares. Por otro lado, Lituania solicitó ser miembro de la OTAN en 1994 y finalmente se unió a la alianza en 2004. Desde entonces ha modernizado sus fuerzas armadas y ha participado en muchas misiones internacionales. Y en 2009, para fomentar la cooperación regional, Lituania se unió a la iniciativa de formar la Brigada Lituano-Polaco-Ucraniana. Y finalmente, el presidente de Lituania es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas según la Constitución. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional es directamente responsable de la organización del sistema de defensa, y el Estado Mayor de Defensa es responsable de la preparación de los planes de defensa y movilización. Siguiendo con los derechos humanos en Lituania han sido objeto de mucha cobertura. Lituania tiene una puntuación de 91 sobre 100 en el informe de 2019 de Freedom House, que clasifica al país como libre con altas clasificaciones en libertades civiles y derechos políticos. Pero en general Lituania ocupa el puesto 30 entre 180 países, muy por encima del nivel medio mundial en libertad de prensa, y logra una puntuación máxima en libertad de reunión y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, existen preocupaciones con respecto al bienestar de los niños, la violencia doméstica, la discriminación contra las minorías, incluidos los romaníes, judíos y personas LGBTI, así como tratos inhumanos a los presos, pese a que la Constitución de Lituania garantiza la protección de los derechos humanos. No obstante, en los últimos años el gobierno comenzó a impedir que los medios critiquen a los políticos y exige a los periodistas que paguen una tarifa por la información de los sistemas
gubernamentales. Estas acciones se consideran una violación de la libertad de expresión y han sido protestadas por el público. Por esto el Instituto de Vigilancia de los Derechos Humanos recomendó que Lituania se refiera a sus vecinos del norte e invierta más en proteger a los ciudadanos, especialmente los derechos humanos de las mujeres y los niños, que están mal gestionados y necesitan ser mejorados. En Lituania la Constitución defiende la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de internet, la libertad de reunión, la libertad de religión, se protegen los datos personales, se garantiza el derecho al matrimonio para personas transgénero y el derecho a la vida privada y familiar. Y finalmente, en términos administrativos, Lituania tiene una división administrativa de 3 niveles, la cual proviene desde 1994. Esta consta de 10 condados como primer nivel de administración, aunque en 2010 la estructura se modificó y se abolió las administraciones de los condados, aunque estos siguen utilizándose con fines estadísticos y de presentación de informes. Por su parte, los condados se subdividen en 60 municipios, de los cuales hay 3 tipos: 43 municipios distritales, 7 municipios de ciudad y 10 municipios, y estos 60 municipios constan de más de 500 subdistritos. El gobierno de cada municipio se elige en elecciones democráticas de los consejos municipales. Además, los consejos municipales nombran ancianos para que estén a cargo de un grupo de subdistritos. Actualmente se propone que tanto los alcaldes como los ancianos sean elegidos en elecciones directas. En cuanto a los condados, estos eran administrados por gobernadores que eran designados por el gobierno central. Sin embargo, como ya se mencionó, desde 2010 esta estructura se modificó y se hizo la propuesta para reemplazar los condados con 4 o 5 tierras, una nueva unidad administrativa basada en las regiones etnográficas de Lituania y centradas en las 5 ciudades principales del país. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.